Bienvenidos asistentes. Reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Lina Garzón, parte de la familia Positiva, y estamos comprometidos en dar continuidad a los servicios y en especial fortalecimiento de competencias mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020, por lo que los acompañaremos y seguiremos tomando las medidas necesarias para proteger su salud. Estamos ejecutando más de 500 talleres web, aprovechando que muchos de ustedes están trabajando desde casa y están conectados a nuestras plataformas. Queremos contarles que en nuestros talleres web estamos abordando temáticas de interés actual como prevención del COVID, felicidad organizacional, cómo implementar el teletrabajo, entre otros. Bueno, y como muchos que ya han participado y quienes apenas están ingresando, es importante que conozcan que abarcaremos temas 100% técnicos, metodológicos, didácticos, en los que estamos garantizando espacios participativos y educativos para contribuir a la promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo. Para las personas que deseen consultar y ver la información de este taller web, les recordamos que estarán cargadas en nuestro portal Posipedia www.posipedia.co. Para todos los asistentes que preguntan cómo certificarse, es importante tener en cuenta estos aspectos. Primero, en el momento de registrarse al taller web por la aplicación GoToWebinar, es importante diligenciar todos los datos solicitados correctamente, ya que esta información se utilizará para generar su certificado. Recuerden, sin esta información el certificado no podrá ser generado. Segundo, deben participar en el 90% del taller. Y tercero, es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen el cupo puede cerrarse. Este es un beneficio para afiliados a Positiva Compañía de Seguros. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Teletrabajo y trabajo en casa. ¿Por dónde empezar? Nos acompaña la experta Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y especialista en administración de salud ocupacional. Demos la bienvenida a nuestra profesional. Bueno, Lina, hoy vamos a trabajar en uno de los talleres que hace parte de la temática teletrabajo y trabajo en casa. Y al respecto, pues tenemos como objetivo aportar elementos para la implementación del teletrabajo y modalidades de trabajo a distancia. Las empresas se han visto abocados ante la contingencia, una situación atípica, a la implementación de modalidades de trabajo a distancia. No obstante, pues no se estaba preparado para ello. Solamente algunas pues ya venían en torno a la implementación de estas modalidades de trabajo. Sin embargo, los estudios muestran que es necesario tener una planeación, cumplir con unas fases, unas etapas y unos criterios para tener experiencias exitosas. Entonces, las organizaciones se han visto en situaciones en las que se está improvisando y se pueden tener experiencias negativas tanto en términos de eficiencia, de cumplimiento, de continuidad de negocio, como igualmente en términos de la salud y seguridad de los trabajadores. En el marco reglamentario de Colombia ya estaban definidas unas leyes, decretos, resoluciones en torno al teletrabajo que es indispensable que las organizaciones las consideren. Allí pues están elementos claves en torno a las responsabilidades y los aspectos que deben considerar para garantizar la seguridad, la salud en el trabajo y igualmente no vulnerar derechos de los trabajadores. Tenemos en primer término la ley 1221 de 2008 de fomento al teletrabajo. En ella se hace alusión a algunas responsabilidades que debe considerar el empleador. En el término de positiva, pues desde esa época se vino acercando a lo que es la implementación del teletrabajo, dado que para entonces algunas organizaciones ya decidían acercarse a pruebas piloto, proyectando modernizar los procesos y fue necesario hacer revisiones internacionales para poder hacer el acompañamiento. Entonces, pues la compañía
desde esa época ha tenido experiencias asesorando a nuestros afiliados. Tenemos igualmente el decreto 884 de 2012 que hace alusión a la reglamentación del teletrabajo. Allí ya se especifican aspectos básicos que se deben considerar en torno a responsabilidades y derechos, deberes tanto del empleador como del teletrabajador, igualmente en torno a la administradora de riesgos laborales. Allí ya se especifican más criterios que deben ser considerados. Del mismo modo está la resolución 2886 del 2012. Allí las ARL son también un protagónico en términos de apoyar la sensibilización y la difusión de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo que aplica para esta modalidad de trabajo. Está, como todos saben, el decreto 1072 de 2015, el decreto único reglamentario del sector trabajo. Allí hay un capítulo y hay muchos elementos específicamente dedicados a este tema. Por último está la circular 27 del 2019, que ya establece algunas precisiones sobre consideraciones que debe tener el empleador en la implementación del teletrabajo, tales como que previo a la firma del contrato o el acuerdo de teletrabajo se haga la autoevaluación de las condiciones de trabajo por parte del trabajador, igualmente la verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, que se establezcan o se definan qué controles es indispensable que se pongan en marcha para proteger el bienestar de las personas, y asimismo pues se establecen aclaraciones en torno a las responsabilidades de suministro de equipos y herramientas para el cumplimiento del teletrabajo, y igualmente el mantenimiento, el costo de la energía, desplazamientos ordenados, entre otros. Entonces, pues hay un marco reglamentario que es importante que se revise como primer paso para poder documentarse más de las obligaciones que se tienen. En el marco ya de la pandemia, pues está la circular 018, que son acciones o especifica las acciones de contención frente al COVID-19. Igualmente está la circular 021 del 2020 en torno a medidas de protección del empleo. Allí básicamente lo que vamos a encontrar es precisiones en torno a el teletrabajo y lo que es trabajo en casa, que nos permite diferenciar básicamente qué es lo que se debe considerar y desde el punto de vista jurídico lo que debe prever el empleador. Igualmente, pues los beneficios y los derechos que tendría la población trabajadora. Bueno, en este contexto las organizaciones entran a preguntarse, ¿y ahora cuál es la carta de navegación que debo seguir? Entonces, tal como hice alusión hace un momento, pues hay un marco reglamentario que sería el primer aspecto que se debe considerar. En la implementación del teletrabajo uno siempre habla de como tres ejes que debe prever la organización, que es el jurídico, el organizacional y todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación. Entonces será indispensable que la organización revise todos estos aspectos a la par, pues garantizando y buscando la continuidad del negocio y lógicamente algún tema que nos atañe, que es el bienestar y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Había hecho alusión a un marco reglamentario que sale este año frente a la pandemia, entonces aquí básicamente estos criterios nos permiten diferenciar cuando hablamos de teletrabajo y cuando hablamos de trabajo en casa. El primer criterio es el desempeño de una actividad profesional a distancia que se cumple en los dos casos, que se haga de forma permanente o temporal. En el caso del teletrabajo, pues si estamos hablando de una prueba piloto, puede definirse allí por cuánto tiempo se va a ejecutar esa prueba piloto, o ya pues podríamos hablar de teletrabajo permanente si la persona es contratada para desarrollar su actividad en modalidad de teletrabajo.
En el caso de que sea de forma ocasional o excepcional, pues estamos precisamente hablando del trabajo en casa, se adopta en una circunstancia específica que es frente a lo que está ocurriendo en el mundo, que sea con apoyo de tecnologías de la información y las comunicaciones, pues para que estemos hablando de teletrabajo o en este caso de trabajo en casa, pues es indispensable para que se pueda desarrollar. Para los dos casos hay unos requisitos legales que ya los he mencionado y hay un aspecto fundamental, no solamente desde el punto de derechos de la persona, y es que se desarrolle de manera voluntaria. Aquí pues por la contingencia se han visto, nos hemos visto abocados a hacerlo para poder contener la propagación y la que las personas puedan presentar esta enfermedad del COVID-19. En la parte de seguridad y salud en el trabajo, este elemento es fundamental porque no todas las personas tienen una personalidad o no todas las personas se familiarizan con el hecho de trabajar a la distancia, aislados del colectivo, puede ser por su núcleo o por su condición particular en la que viven, pueden ser personas que viven solas, entonces la posibilidad de ir a la empresa es la oportunidad para poder compartir con otros y no sentirse aislados, entonces tiene que ver con ese tema el hecho de que sea voluntario, además pues del mismo modo la legislación pues no quiere coartar el que se tome la decisión para laborar en esta condición de trabajo a distancia. Tenemos que las empresas frente a esta condición pues se han visto abocadas a tomar unas decisiones y asumir unas prácticas para enfrentarlo. Muchos no estaban familiarizados con tecnologías, con medios de comunicación, medios para poderse conectar con los equipos de trabajo y poder desarrollar el trabajo, entonces han tenido que hacer un aprendizaje y una familiarización en el camino. Para unos ha sido más productivo, para otros ha sido una experiencia más caótica. Hay nuevos retos y nuevos procedimientos que se tienen que asumir para desarrollar las actividades. Igualmente hay un nuevos entornos de trabajo con unas condiciones deficientes. Así alusión al tema de la importancia de evaluar esas condiciones de trabajo, de verificar las condiciones de seguridad y salud antes de que la persona se vaya a laborar en su domicilio, pero acá esa posibilidad no fue viable, entonces pues muchos están trabajando en unas condiciones deficientes y hay que buscar la manera para proveer una mejor condición de trabajo, que ya pues tocaré esos aspectos más adelante dándoles unos tips que podrían considerar para mejorar y garantizar esa responsabilidad que tiene el empleador. Igualmente está el tema de haberse visto abocados a adaptar esos rituales de la vida diaria buscando que haya un equilibrio con el trabajo. Para muchos pues nada, no ha sido fácil el tener los hijos en casa, igualmente un espacio donde puedan dedicar para desarrollar su actividad, porque pues no era lo que estaba previsto ni se estaba preparado para ello. Todo esto ha generado un cambio de cultura en las organizaciones, de pronto vislumbrar a futuro una transformación, una metamorfosis empresarial frente a la era digital. Otros aspectos que las organizaciones han considerado, otras no lo han tenido en cuenta, pero es indispensable que se prevea en la última publicación de la OIT alusiva a aspectos que deben considerarse para la implementación del teletrabajo frente a este proceso de contención del COVID-19, pues está que se debe considerar una flexibilidad en la organización, en los jefes, en los directivos, en los superiores, igualmente que haya confianza, dejar hacer,
es más una tarea de acompañar el proceso. Asimismo, dar autonomía a los trabajadores acorde a esa nueva flexibilidad en cómo hacer las cosas, que el trabajo sea por proyectos y por objetivos y que la persona pueda establecer el orden, la velocidad y el método en el cual se ejecuta. En una publicación de Eurofond de este año, se establecen unos elementos fundamentales en la paradoja de autonomía que me parecieron muy interesantes frente a estos aspectos que la OIT resalta, y es mirar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, igualmente que exista esa flexibilidad de autonomía que hacía referencia hace un momento, mirar cuál es la intensidad de trabajo, igualmente el tiempo de trabajo, cómo están esas franjas en las cuales debe ejecutar la actividad la persona organizadas. Escuchamos a muchas personas que hacen alusión a que hay una sobrecarga en lo que se está ejecutando, que las organizaciones están asignando una serie de trabajos, que hay flexibilización en los horarios, que ya es tarde y se sigue conectados. Entonces, pues allí vemos elementos en torno a esa improvisación, de pronto no se tiene información de los posibles efectos que se tiene y puede que eso esté influenciando en la percepción que tienen negativa frente a estas modalidades de trabajo los trabajadores, pero igualmente las organizaciones frente a la eficiencia que se está teniendo en los mismos procesos y tareas que se asignan. En términos generales, para implementar el teletrabajo se encuentran una serie de etapas. Puede ser que acorde a la metodología que estén viendo sean menos o más fases, pero va a encontrar uno que los elementos importantes van a estar en general dentro de esas etapas, o sea que la mayoría de las metodologías consideran como elementos claves los mismos aspectos. Estos pues son los aspectos que considera en el libro blanco de teletrabajo que ha desarrollado entre otros el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Ministerio de Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública también ha tenido una participación importante en ello, y de una vez pues aprovecho para hacerles la invitación. Pueden consultar en la página teletrabajo.gov.co todos esos elementos. Desde Positiva pues se tuvo la posibilidad de participar en todo el desarrollo que tiene que ver con la promoción de la salud y la prevención de los riesgos en el teletrabajo. Entonces allí van a encontrar elementos que tuvimos la posibilidad de aportar en esa construcción. En el compromiso institucional, pues lo que se prevé es que haya un acuerdo de los altos directivos en torno a esa intención de implementarlo, que se conforme un equipo líder para que esté encargado de este proyecto, que haya una formulación de un proyecto preliminar. Eso podríamos decir en términos generales de esa primera fase. En cuanto a la fase de planeación, pues es necesario ya documentar con mayor profundidad el plan de trabajo, igualmente establecer una sensibilización a todas las instancias de la organización en lo que es teletrabajo, qué no es y cuáles son las etapas y aspectos relevantes para poder tener éxito en la implementación de esa modalidad de trabajo. Desde el punto de vista de la autoevaluación, se trata de establecer una línea basal o un diagnóstico de cuál es la situación actual de la organización, básicamente en esos tres componentes que les enuncié al comienzo: el componente jurídico, el componente tecnológico, el componente organizacional. Entonces, con esto la organización lo que puede identificar es cómo estamos, si estamos preparados con lo que tenemos para proyectar la implementación del teletrabajo, para lanzar una prueba piloto de teletrabajo, o es necesario fortalecer algunos elementos de esos tres componentes
para que la organización realmente tenga un contexto para implementar el teletrabajo. Es el caso, por ejemplo, de la tecnología, podría ser que la nube no fuera suficiente o la tecnología que se utiliza o igualmente el soporte que se le puede dar a todos los teletrabajadores. Que no fuera insuficiente para poder garantizarlo con las personas que se tienen desde las instalaciones de la empresa. Entonces ese es un claro ejemplo en el cual pues la organización va a identificar que es necesario hacer unas acciones o proyectarlas, implementarlas antes de irse a la prueba piloto. En cuanto a la prueba piloto, pues dado que es un aspecto fundamental, más adelante detallaré elementos claves para tener éxito en la implementación de una prueba piloto. Y tenemos en cuanto a la apropiación y adopción, pues se va a tratar a partir de los resultados de esa prueba piloto de definir si es indispensable hacer unas adaptaciones a ese modelo que se planeó para la prueba piloto para ponerlo en marcha ya definitivamente en la organización, cuáles son las estrategias de comunicación y seguimiento que se establecerán frente a ese equipo líder que maneja o frente a los procesos y fases, frente a cada uno de los componentes y pues podemos allí a partir de esa prueba piloto contar con unos elementos de buenas prácticas e igualmente unas experiencias exitosas que se puedan replicar al interior de toda la organización. Bueno, vamos a pasar ahora a una serie de tips que lleva elementos claves que se sugiere que las organizaciones consideren. El primero tip hace referencia a buscar apoyo y asesoría. Tal como les hice referencia, pues Ministerio TIC, igualmente el Ministerio de Trabajo, pues tienen allí el portal teletrabajo.gov.co a través del cual las organizaciones pueden recibir asesoría para la implementación del teletrabajo de manera gratuita. Asimismo, pues a través de la ARL, dentro de la estrategia Positivamente, hay productos, igualmente hay unas estrategias para ofrecer asesoría en la implementación del teletrabajo. Otro tip es documentar el proceso. En las fases que enuncié, pues hicimos referencia a una serie de elementos que hay que conformar un equipo líder del proyecto. Y en cuanto a la documentación, estos son algunos aspectos que es necesario que queden perfectamente definidos para tener un horizonte en cómo vamos a llevar a cabo ese proceso de implementación del teletrabajo. Hacen parte de esos aspectos que es necesario documentar, los objetivos que tiene la organización, igualmente las motivaciones organizacionales, que no se trate de una moda, sino que realmente esté justificado y todos estén convencidos en la medida que las diversas instancias están convencidas de las bondades que tiene el teletrabajo, pues asimismo habrá un compromiso. Si no existe compromiso de las diversas partes, pues eso puede llegar a afectar los resultados de la implementación de estas modalidades de organización del trabajo. Que esté definida una política basados en el análisis y en el diagnóstico que se ha hecho, pues se puede conocer los recursos que son indispensables para llevar a cabo esa implementación. En ese equipo líder del proyecto, pues debe estar perfectamente definido los roles y responsabilidades a cada uno que le atañe para poder garantizar ese éxito y alcanzar estos objetivos que se han trazado. Que esté definido ese plan de acción con un cronograma, cómo se va a llevar a cabo. Igualmente, un análisis de los riesgos considerando las ventajas y desventajas que tiene el teletrabajo y en la medida en que se hace ese análisis, la organización puede buscar de qué manera disminuir los posibles efectos negativos. Igualmente es necesario hablar de unas estrategias de sensibilización y formación.
Todo este proceso de documentación, pues son claves esos 3 actores, entre otros, porque hay un equipo líder al interior de la organización que igualmente es fundamental. Igualmente dentro del proceso de documentación hay una serie de procesos que la organización debe considerar. Yo básicamente me voy a detener en algunos de ellos. Uno es el acuerdo de teletrabajo en el caso de las empresas del sector privado. En cuanto al acuerdo de teletrabajo, en el portal teletrabajo.gov.co, allí las empresas van a encontrar algunos modelos de documentos que les pueden servir de referencia, que básicamente se trata de adicionar los datos específicos de la empresa, pero igualmente acorde a la misma política organizacional de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, pues podrá enmarcarse específicamente en el lenguaje y en el contexto particular que maneja la organización. Entonces está el acuerdo de teletrabajo para las empresas privadas, igualmente está el anexo del reglamento interno de trabajo alusivo a la manera o las condiciones especiales en las cuales operará el teletrabajo. Ese es otro documento que también lo encuentran el modelo dentro del libro blanco de teletrabajo que pueden acceder al portal teletrabajo.gov.co. En el caso del teletrabajo en empresas del sector público, como documentos que se deben considerar, está la adaptación del manual de funciones, igualmente que se establezca o se defina una resolución general y una resolución individual para la operatividad del teletrabajo. Aquí vale la pena hacer referencia a que ese acuerdo de teletrabajo o el contrato de teletrabajo, tal como hice referencia anteriormente, pues son documentos que se deben llegar a la administradora de riesgos laborales y que se debe reportar también la novedad de que las personas van a laborar en condición de teletrabajo. Allí pues queda definido el horario en el cual laborará, las tareas que va a ejecutar, todo esto, pues estos son precisiones que aportan en torno al reconocimiento de un accidente de trabajo o igualmente frente a las responsabilidades que tiene la ARL para las personas que van a laborar en esta modalidad de trabajo. Como tercer tip, preparar una guía para quienes trabajan a distancia. Aquí hay unos consejos para quienes están hasta ahora acercándose a esta modalidad de trabajo. Uno hace alusión a que existan unas rutinas, pues a pesar de que no se está yendo a la oficina, vale la pena que existan unas rutinas de levantarse, arreglarse como si fuera a salir o igualmente pues eso es un preámbulo en el cual mentalmente también nos estamos preparando para empezar una jornada de una manera muy positiva. Fijar y acondicionar un lugar de trabajo, aquí vemos todo el tema de ergonomía del puesto. Cuando hablamos de fijar, pues hacemos alusión a que sea un sitio en lo posible acondicionado específicamente para ejecutar la actividad, no combinar, no entremezclar, no laborar en la cama, digamos que sitios que no serían preparatorios mentalmente para poder ejecutar esa actividad que está asignada. También está el tema de las instalaciones eléctricas, de posibilidades de golpes, de traumas en el lugar donde se ejecuta, entre otros. La planificación del tiempo, fijar un horario, una franja horaria, a qué horas finaliza y en lo posible cumplirlo.
Uno de los aspectos que se habla en el teletrabajo es que se tienden a flexibilizar los horarios y que las personas tienden a no desconectarse. Eso pues, son aspectos que se consideran negativos. Fijar unos objetivos frente a la actividad que va a ejecutar. Hablábamos de trabajar por proyectos, hacer pausas. En lo posible se recomienda cada 2 horas, si es viable con menor tiempo hacerlo, pues eso estaría bien. Ponerse de pie, caminar, evitar distracciones. Hay muchas redes sociales, muchas publicaciones en torno a lo que está ocurriendo y pues eso afecta desde el punto de vista de la actividad que se está ejecutando, la concentración, la atención, ideas, volver a retomar. De hecho, en el teletrabajo se habla que hay una mayor concentración y atención cuando se ejecutan en comparación con las actividades que se hacen dentro de la oficina, a veces porque es necesario resolver situaciones que se presentan allí en las instalaciones de la empresa adicionales al trabajo o responder el teléfono. Entonces, pues hay que aprovechar esa condición particular que tiene el teletrabajo. No aislarse del equipo. Muchos recomiendan conectarse para el café. Esas comunicaciones en la informalidad pues hacen que no haya una ruptura de ese colectivo de trabajo que es importante para garantizar también la salud emocional y psíquica, pero también el buen desarrollo de todas las funciones que es necesario trabajar en equipo. Establecer pautas en la familia, con los hijos, con las demás personas que conviven frente a que no se está en una condición de vacaciones o básicamente igual. Se deben cumplir unas funciones y pues en la medida en que haya unas buenas pautas, pues no va a haber interferencia en los roles, ni el rol de mamá, de papá, ni el rol de trabajador. Ejercitarse, la actividad física es importantísima para la salud integral, física, emocional, mental. Igualmente, todos los estilos de vida y trabajo saludables como la alimentación. De hecho, en los teletrabajadores, estudios muestran la tendencia a estar picando, entonces viene problemas de índole nutricional. Otro tip, implementar una prueba piloto. Bueno, ese ya habíamos hablado que es una fase fundamental para no improvisar y garantizar el éxito en torno a la eficiencia de esta modalidad de trabajo, pero igual en torno al bienestar de los teletrabajadores. Entonces, ¿qué aspectos es importante tener en cuenta? Establecer bajo qué criterios se va a llevar a cabo la selección de los participantes. Esto favorece que no haya dificultades o roces o inconvenientes en torno a porque a mí no y al otro sí. Entonces, si están definidos los criterios bajo los cuales se van a seleccionar a los participantes, pues esto evita que hayan problemas de comunicación. Selección de la modalidad de teletrabajo. En el marco reglamentario de Colombia hay 3 modalidades de teletrabajo: el teletrabajo móvil, el suplementario y el teletrabajo autónomo. En el caso de teletrabajo suplementario, que es el que se ejecuta algunos días de la semana, 2 o 3 días de la semana, a nivel de estudios internacionales es el que más se recomienda porque no se fragmenta la cohesión de la organización, porque no hay ese aislamiento o esa ruptura del colectivo de trabajo, porque la persona puede participar de todos los beneficios al interior de la organización, de los procesos de formación, entre otros. La verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el autorreporte de las condiciones y igualmente establecer e identificar qué medidas de control son necesarias de implementar para garantizar esa protección. Entonces, un aspecto que se debe considerar y que hice alusión es que debe ser antes de que las personas se vayan y antes de la firma el acuerdo de teletrabajo, para poder de esta manera verificar que efectivamente el empleador va a cumplir su función de garantizar la protección de la salud y la seguridad
de los teletrabajadores. Un plan de capacitación, cómo se va a llevar a cabo, qué estrategias se van a utilizar, qué temáticas es importante. Aquí pues está lo de seguridad y salud en el trabajo, pero asimismo está el tema de competencias para desarrollar la actividad de manera autónoma, competencias para organizarse, competencias en el uso de tecnologías, entre otros. Seguimiento y evaluación de la prueba piloto debe ser continua desde el inicio hasta el final. Se trata de tomar acciones que garanticen el éxito, no a última hora tomar medidas que puedan pues, determinar unas experiencias negativas en torno a la implementación del teletrabajo. Y socializar los resultados. Es importante que se dé a conocer cómo nos fue y que todos se visualicen allí frente a este proyecto que está implementando la organización y cómo puedo aportar para que si la organización decide implantarlo, pues tengamos unos buenos resultados. Un quinto tip, preparación y anticipación para el futuro del trabajo. Definitivamente la condición que se está presentando, a la que se han visto abocadas las empresas, muestra que es imprescindible anticiparse y configurar una cultura organizacional frente a la era digital. Entonces, esto es un preámbulo para que las organizaciones empiecen a buscar transformarse y a identificar esos mecanismos. Esto pues va a garantizar la continuidad de los negocios. Bueno, vamos a un espacio de preguntas con Lina. Claro que sí, Nora, muchas gracias por tu valiosa intervención. Ahora entramos a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Por temas de tiempo vamos a responder 2 preguntas únicamente. Las demás las podrán consultar con sus debidas respuestas en el portal Posipedia. Bueno, doctora Nora, nos preguntan, ¿cómo se reconoce un accidente de trabajo en el caso del teletrabajo? Bueno, existe la presunción de accidente de trabajo, entonces pues como cualquier accidente se procederá a hacer la investigación para definir si efectivamente corresponde a un accidente de trabajo. Perfecto. Bueno, y también nos preguntan si en la visita al domicilio de un candidato a teletrabajador se identifican condiciones que no protegen la salud y seguridad, ¿qué se debe hacer? Bueno, la circular 27 de 2019 precisamente aclara esa inquietud que tiene la persona, y es que pues si se llega a presentar esa situación, el empleador pues establece unas recomendaciones y es indispensable que sea el mismo teletrabajador el que haga las acciones correctivas, pero igualmente la responsabilidad que tiene el empleador de proteger, de garantizar la salud y seguridad del trabajador. Si evidencia que las condiciones son bastante críticas, pues podrá tomar la decisión de no avalar que la persona se vaya en condición de teletrabajador. Perfecto. Listo, doctora Nora. Qué información tan pertinente has brindado para nuestros clientes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Y por supuesto, es momento de aprender, desaprender y reaprender, porque siempre debemos crecer. También es momento de descansar, de sonreír. Aprovecha cada momento con tus seres queridos. Expresa todo tu cariño. Agradecemos a todos por su participación. Recordamos a todos nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web la pueden visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-web. Les recordamos a todos nuestros asistentes diligenciar la encuesta dando clic en salir.
Los invitamos a estar conectados al portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal del Plan Nacional de Educación 2020 y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 500 talleres web programados para ustedes con los temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo. También les recordamos a nuestros afiliados que el día de hoy tendremos 2 talleres web más en el horario de la tarde, de 2:30 a 3:30 y el último taller de 5 a 5:30, cada día más conectados y sintonizados a estas horas por el mismo canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día.